No me consideraba nada especial, solo un tipo normal que trabajó toda su vida y que finalmente estaba listo para retirarse. No pensé que las cosas pudieran salir tan mal. No es solo por eso, siento que he perdido la confianza en la gente. No sabía que la gente podía ser tan mala y perversa. Supongo que es un arma de doble filo. Tienes a gente como mi esposa que me destruyó por completo, y también tienes gente que me destruirá por abrirme y contarle al mundo lo que me pasó. Supongo que no puedo ganar, pero la idea de que alguien más tenga que pasar por lo que yo pasé es suficiente para compartir lo que sucedió. He estado disfrutando de tu canal, pero ojalá lo hubiera visto antes y lo hubiera usado para salvarme. Finalmente tuve que dejar Tailandia y eso fue a principios de 2019, y me ha tomado hasta ahora para volver a ponerme de pie, pero cualquier sueño de estar jubilado es solo eso, un sueño. Por favor, sé bueno si escuchas mi historia, es algo difícil de compartir, pero lo estoy haciendo de todo corazón, esperando que resuene en alguien que esté a punto de meterse en una situación en la que no debería estar. Dicho esto, quiero volver al principio y te contaré cómo me encontré en Tailandia y también cómo todo salió mal. Entiendo perfectamente que la mayoría de la gente pensará que es mi culpa. Pero yo no sabía cómo algunas personas podían hacer las cosas que hicieron. Yo no creo que sea mi culpa, aunque habría hecho las cosas de otra manera si hubiera sabido lo mala que puede ser la gente. Pasé la mayor parte de mi vida como un soñador. Sentía que trabajaba en un empleo que estaba por debajo de mí y por debajo de mi nivel de intelecto. Solo quería algún tipo de seguridad, pero al menos tendría un trabajo que hacer todos los días. Nunca tuve la confianza para emprender por mi cuenta, por mucho que quisiera. No creo que hubiera podido manejar la presión de trabajar para mí mismo, y creo que eso es lo que detiene a muchas personas. Tendemos a buscar la seguridad, incluso si eso significa limitarnos a nosotros mismos, incluso por encima de nuestros sueños. Así que en mi trabajo como cartero, disfrutaba de la soledad y el hecho de poder soñar despierto mientras trabajaba. Soñaba con todo: escapar de esta vida a una nueva, viajar por el mundo y encontrar una novia con la que pensaba que me llevaría bien. Las novias que tuve en mi vida siempre parecían ser diferentes a las chicas con las que soñaba. No era solo por la apariencia, era por sus acciones y comportamiento lo que me llevó a creer que en Occidente nos hemos alejado por completo de los roles de género tradicionales. Me daba envidia la gente como mis abuelos. Pero ahora vemos todo tipo de cosas turbias que las mujeres hacen, y el hecho de que estén orgullosas de ello y no avergonzadas demuestra que el mundo se está alejando de cualquier sentido de normalidad. Con las ideas que tenía, eso significó que no tuve éxito en encontrar una novia seria en casa. Parece ser el caso de muchas personas, que de alguna manera tienes que enterarte de Tailandia, sobre todo cuando muchos de nosotros no usamos las redes sociales. Evitaba Facebook como la peste. Todo lo relacionado con las redes sociales, y cuanto más existían, más difícil parecía ser la vida. Antes de las redes sociales, las cosas parecían mucho más sencillas. Pero eso significó que un encuentro casual con un viejo amigo de la escuela, en un pub cerca de donde solía estar nuestra escuela, cambiaría por completo la dirección de mi vida. Pensé que aún me faltaban 5 años para jubilarme. Recientemente había pagado la hipoteca y estaba contando los días hasta que pudiera jubilarme para siempre. Estaba sentado en el bar cuando este hombre entró con esta chica hermosa a su lado. Yo diría que ambos teníamos 50 años en ese momento, y la chica con la que estaba tenía 30. Ella no parecía de aquí y él me dijo que la conoció en Tailandia y que la había traído de vuelta recientemente. Empezó a hablar de cómo planeaba jubilarse en Tailandia cuando ahorraran suficiente dinero. Dijo que ya tenían una casa en el pueblo de donde ella venía y un coche aparcado esperándolos cuando regresaran. También dijo que tenía un condominio en Bangkok. Parecía estar viviendo su mejor vida. Tenía su propio negocio y hablaba de cómo Tailandia había cambiado su vida y de cuánto mejor era que su hogar. Me prometí a mí mismo que volvería a casa y yo mismo investigaría sobre Tailandia. Cuando empecé a buscar en Google, lo primero que encontré fue un foro. Parecía haber decenas de miles de usuarios y todos hacían preguntas sobre Tailandia y daban información útil para las personas que querían mudarse a Tailandia. Empecé a leer sitios de noticias de Tailandia y sentí que era parte de este club especial del que no mucha gente sabía. Porque me encontré con mi viejo amigo, que me había revelado su pequeño secreto para conocer Tailandia, y todo lo que leí y vi me hizo querer ir. No sabía cómo hacerlo. ¿Debería simplemente reservar un billete e ir a ver de qué se trataba? Eso es a menudo lo que pasa. Te sientes nervioso antes de tomar una gran decisión como esa, pero en mi siguiente descanso del trabajo, me lancé y fui a Tailandia por 2 semanas. Tuve las primeras impresiones como muchas de las historias que había escuchado y leído. Esa abrumadora aceleración que sientes dentro de ti cuando bajas del avión, primero hacia el calor, luego caminando por el aeropuerto y sellando tu pasaporte, recogiendo tu maleta y pasando por la aduana. El golpe de calor al salir del aeropuerto,
Conseguir un taxi y conducir por la autopista hacia el corazón de la ciudad de Bangkok, asombrado por todas las vistas y sonidos. Mi primera experiencia no fue diferente a esta. Solo planeaba estar en Tailandia por 2 semanas. Consideré que esto era una misión de investigación. ¿Era Tailandia de verdad tan buena como toda esta gente decía o no me iba a gustar? Una gran parte de mí pensaba que no me gustaría. Había pensado en Tailandia en ese momento durante meses y realmente creía que iba a ser la respuesta a todos mis problemas. Los problemas que tenía en mi vida de estar aburrido, de no vivir la vida al máximo y de no encontrar una novia que estuviera a la altura de mis expectativas. Tal vez Tailandia arreglaría todo lo que estaba roto en mi vida. Bangkok era otra cosa. El lugar más concurrido, más caluroso y más húmedo en el que había estado. El personal amable te da la bienvenida con una sonrisa, a diferencia de las miradas frías que recibes cuando haces cualquier cosa en casa. Te hace sentir bienvenido en Tailandia, te hace sentir que te quieren allí y te respetan por haberte tomado el tiempo y el esfuerzo de ir. Eso es algo que debo abordar y aclarar. Te hacen sentir tan extremadamente bienvenido en Tailandia, pero cuando llegas al punto de vivir allí y tratar de establecerte, no te sientes bienvenido. En ese caso, siempre sientes que estás en el exterior mirando hacia adentro y que nunca podrás ser realmente parte del país, pero esto es algo que descubrí más tarde a mi costa. No estoy diciendo que Tailandia sea de doble cara, pero lo que sí digo es que para estar en Tailandia y vivir allí, tienes que sacrificar tu dignidad y tus derechos para beneficiarte de lo que Tailandia tiene para darte. Algunos lugares seguían apareciendo en el foro de Internet, y por supuesto, esos fueron los primeros lugares a los que tuve que ir. Soy Cowboy y Nana Plaza fueron los mejores lugares en los que había estado. No podía creer lo que estaba viendo a mi alrededor y estaba tan emocionado de estar allí. Todo alrededor de esa parte de Bangkok fue todo lo que esperaba, multiplicado por 10. Durante los siguientes días y noches, viví cada parte de lo mejor de Bangkok y pude ver por qué mi viejo amigo de la escuela amaba Tailandia. Durante el resto de las vacaciones estuve en Pattaya. Parecía haber opiniones encontradas sobre Pattaya y no sabía si me iba a gustar porque algunos decían que era el peor lugar de Tailandia, mientras que otros decían que era el mejor lugar de Tailandia. Rápidamente descubrí que yo era una de las personas a las que les encantaba. Bares por todas partes, una playa, excelentes restaurantes. ¿Qué más podría querer un hombre soltero que no pudo encontrar a alguien en su propio país que cumpliera con sus altas expectativas? No hay nada mejor que lo que estaba viendo en Pattaya. La idea de volver a casa se sentía como una especie de broma cruel. Lo que saqué del viaje de 2 semanas fue que sí, Tailandia es más asequible que en casa, pero también me di cuenta de que te podías dejar llevar si vivías una vida de soltero allí. Así que pensé que lo más sensato que podía hacer si alguna vez me mudaba allí sería encontrar una novia y sentar cabeza. Cuando estás allí como turista durante unas semanas, no te importa gastar mucho dinero, pero si vives allí, no podrías salir todas las noches a los bares a menos que tuvieras mucho dinero. Así que encontrar una chica sería la mejor y más barata opción para vivir en Tailandia a largo plazo. Pero lo que sí sabía era que ahí es donde quería estar. Ya no quería estar en casa, y cuando regresé y volví al trabajo, caí en una depresión muy grande como nunca antes había experimentado. En lo único que podía pensar era en volver a Tailandia y jubilarme allí. Simplemente no tenía suficiente dinero para jubilarme. Si vendía mi casa y mi coche y todo lo que poseía, podría recaudar suficiente dinero para pasar potencialmente 10 años en Tailandia. Eso podría no ser suficiente para mantenerme el resto de mi vida, pero pensé que si hubiera pasado 10 años allí, de alguna manera podría encontrar algo que hacer para ganar algo de dinero. Trabajar por otros 5 años podría significar que podría ahorrar un poco más de dinero y luego jubilarme, pero no podría viajar a Tailandia todos los años porque eso anularía todo lo que ahorré durante todo el año. Así que trabajas durante un año entero, pasas 2 semanas en Tailandia y no tienes nada más que mostrar por ello. Ese fue mi razonamiento para decidir empacar todo e irme directamente a Tailandia. Tenía la edad suficiente para calificar para una extensión de estadía basada en la jubilación, con el hecho de que tenía 50 años y con el dinero debería poder vivir durante 10 años. Pensé que la gente habría reaccionado de manera más positiva, como diciendo, bien por ti, ojalá fuera lo suficientemente valiente para hacer algo así. Ya sabes, refuerzo positivo de que estaba haciendo lo correcto, pero la gente me miraba como si estuviera tomando una mala decisión y que debería seguir trabajando y no disfrutar de mí mismo. Ya no estaba dispuesto a hacer eso y simplemente pensé que ellos eran los que aún no habían tenido ese momento de iluminación de que la vida en realidad era para vivirla y disfrutarla, no para sufrirla a través de un trabajo que no querías hacer. Puse mi casa en venta y vendí mi coche y luego fue un juego de espera. 3 meses después, ya tenía todo el dinero en el banco y fui al consulado tailandés para obtener el visado de jubilación inicial, que necesitaría extender cuando llegara a Tailandia. Una vez que tuve eso arreglado, simplemente reservé un billete para Tailandia, pero tenía un plan de acción.
No iba sin plan alguno. Mi objetivo era quedarme en Bangkok por unos días y disfrutar, luego ir a Pattaya, pasar una semana en un hotel, disfrutar y luego, una vez que tuviera esa semana fuera de mi sistema, buscar un lugar para alquilar y averiguar cómo extender el visado y luego tratar de entrar en una nueva rutina. Sabía que no podría ir a los bares todos los días, eso es lo que me hubiera gustado hacer y por eso estaba pensando que necesitaba encontrar una novia. Si no tenía una novia y salía todos los días, no podría hacer que mi dinero durara lo suficiente, así que ese era un problema. Pero si tenía una novia que vivía conmigo, no tendría la necesidad de salir tanto, por lo tanto, debería ser mucho más barato. Eso tenía sentido para mí y en eso pensé. Hice lo planeado, volando a Bangkok, pasando 3 días en el mismo hotel en el que me había quedado la última vez. Esa sensación de llegar a Tailandia y pensar que te quedarás allí para siempre, nunca había experimentado nada tan estimulante como eso. Me entristeció pensar que este era el mejor momento de mi vida y me hizo pensar que ojalá hubiera disfrutado más cuando era más joven. Esos 3 días en Bangkok son un poco borrosos ahora. Estaba tratando de sacar la mayor cantidad de diversión y emoción de estar allí. Luego fui a Pattaya y pasé una semana como si tuviera que irme al final de esa semana. Lo disfruté tanto como pude y llegué a un punto en el que sabía que estaba disponible, pero no sentía que necesitaba ir a hacerlo todas las noches. Tuve otra semana tremenda y mirando hacia atrás en ese momento, creo que fue la mejor semana que he tenido en mi vida. Pero fiel a mi palabra, alquilé un lugar para vivir en Pattaya después de la primera semana. Era solo un pequeño apartamento de un dormitorio, pero tenía una piscina y un gimnasio. Sabía que fácilmente podría dejarme llevar si no tenía cuidado, y en los primeros meses me permitía una noche a la semana en los bares. Pero no era suficiente. Estaba esperando 6 días por ese día especial y durante esos 6 días me sentía inquieto y extrañaba la noche. Después de los primeros meses, iba a los bares cada 2 días y luego se convirtió en cada 3, y eso me hizo pensar en la idea de que si encontraba a alguien no necesitaría salir todo el tiempo porque tendría a alguien en casa conmigo para pasar tiempo y, por lo tanto, podría ahorrar mucho dinero. Gasté mucho dinero en los primeros 3 meses. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que Tailandia, aunque puede ser barata, no es barata para ir a los bares todos los días y vivir esa vida. Pasé un mes conociendo a tantas chicas como fuera posible para tratar de encontrar a la indicada, y fue por esta época que encontré a alguien que pensé que era perfecta en todos los sentidos. 32 años, sin hijos, y esa era una de las cosas importantes para mí. Como era típico en la mayoría de las chicas que conocí, ella era de Isan, pero parecía perfecta porque sabía que estaba buscando una novia para no tener que salir todo el tiempo. Se veía exactamente como me imaginaba que se vería mi novia y cuando se mudó a vivir conmigo, la vida era perfecta. No me pidió dinero hasta que ya se había quedado conmigo durante un mes y sentí que ya me había comprometido con ella. Ella lo mencionó y dijo que era normal que los extranjeros les dieran una mesada a sus novias. Dijo que aunque no tenía hijos, tenía que enviar dinero a sus padres y que generalmente enviaba 10.000 baht al mes cuando trabajaba, pero también dijo que necesitaba 10.000 al mes para su propia independencia. Y poder ir a comprar cosas que le gustaran y ocasionalmente cualquier otra cosa que necesitara, así que necesitaría 10.000 al mes para eso. Sé que debería haber salido corriendo cuando su continuación conmigo me iba a costar 20.000 baht al mes, pero cuando hice los cálculos, eso salía a poco más de 600 baht por día. Si iba a los bares todos los días y bebía y pasaba tiempo con las chicas, me iba a costar mucho más que eso, así que pensé que era razonable aceptarlo. Un día típico en los bares podría costar 4 o incluso 5.000 baht y cuando lo calculé así, parecía tener sentido. No creo que la amara al principio, era más bien tener una novia que cumplía mis requisitos, el hecho de poder estar en casa y que ella estuviera allí. No necesitaba salir y por lo tanto podía ahorrar dinero, pero después de que se quedó conmigo durante 3 meses, estaba empezando a amarla y tenerla allí todo el tiempo hacía que la vida fuera brillante. Le estaba dando 20.000 baht al mes, lo que significaba que tenía que gastar menos en las cosas que quería comprar, pero no lo veía como un gran sacrificio. Por ejemplo, si íbamos al supermercado antes, podría haber gastado 4 o 5.000 baht por la semana comprando las cosas que me gustaban, pero ahora estaba gastando 2 o 3.000 baht por la semana y estaba tratando de comprar más cosas locales. Pero era una de esas cosas que estaba dispuesto a hacer porque tenía a esta chica perfecta viviendo conmigo. Estoy tratando de no prestar demasiada atención a mi cuenta bancaria porque soy consciente de que el dinero está bajando más rápido de lo que esperaba, incluso cuando la tenía como mi novia. Durante la primera parte de nuestra relación, supongo que estaba gastando alrededor de 15.000 baht al mes de más y sabía que necesitaba reducirlo. Eso calculado en el transcurso de un año significaba que gastaría un año extra de mis gastos de vida en 3 años. Así que el valor de 4 años de dinero solo duraría 3 años y continuaba haciendo esto, pero el problema era que no sabía cómo reducir mi costo de vida. Los 20.000 que le di eran innegociables,
El dinero que gastaba en el alquiler del lugar en el que vivíamos era innegociable. Había lugares más baratos, pero no habrían hecho mucha diferencia y realmente no podía gastar menos dinero en comida. El único lugar donde podía recortar era que salíamos 2 o 3 veces por semana, pero le dije que solo podíamos salir una vez a la semana en su lugar y ella pareció estar de acuerdo con eso al principio, pero poco después se estaba aburriendo y quería salir y ver a sus amigos y me estaba pidiendo dinero extra y yo se lo daba para mantener la paz. Estoy gastando cada vez menos en mí mismo, pero cuando pienso en ello, creo que estoy haciendo lo correcto y no puedo pensar en una razón por la que no lo esté, porque estoy con esta chica perfecta y todavía estoy gastando menos que si estuviera soltero. Lo primero que pensé fue que si me casaba con ella, podría obtener el visado de matrimonio en lugar del visado de jubilación, lo que liberaría 400,000 baht. Actualmente tenía 800,000 baht en el banco para mi extensión de jubilación, pero para la de matrimonio solo se necesitaba la mitad de eso, así que si la abría, eso me daría tal vez 8 meses extra de vida. También pensé que si me casaba, sería menos probable que ella continuara saliendo y podría sentirse un poco más segura nuestra relación, así que ese fue mi razonamiento detrás de casarme. Nos casamos sin ir a visitar a su familia y cuando pude, cambié a una visa de matrimonio. Hice algunas cosas de las que me arrepiento. Por ejemplo, fuimos a Samui para una luna de miel y gasté demasiado dinero en un buen hotel y comidas de lujo todas las noches, pero pensé que era un pequeño gasto para, en última instancia, poder ahorrar dinero más tarde. Pero después de casarnos, si acaso, se sintió más envalentonada para pedir más y me está preocupando que mi dinero esté bajando demasiado rápido. Quiero decir, todavía tengo suficiente dinero para que nos dure años, pero hubiera preferido si fueran 2 o 3 años más de lo proyectado actualmente. Lo siguiente que pasó fue la idea de ir a su pueblo y pensar en vivir allí. Un día, en mi día asignado para salir, estaba hablando con alguien en un bar que pasa la mitad de su tiempo en Pattaya y la mitad en Buriram en una casa que construyó en la tierra de su esposa. Dijo que lo hacía de esa manera porque cuando estaba en Buriram, gastaba una cuarta parte de lo que gastaba cuando estaba en Pattaya, lo que significaba que podía hacer lo que quisiera en Pattaya cuando estaba allí y ahorraba el resto del tiempo en Buriram. Pude ver lo que estaba diciendo, pero él sí dijo que si viviera en Pattaya a tiempo completo, no podría salir todos los días porque no podría pagarlo y no quería sacrificar su estilo de vida en Pattaya, así que tener esa casa en Buriram era una excelente manera para ahorrar dinero. Así que un día fuimos al pueblo. Ya estábamos casados y lo primero que descubrí fue lo mucho más barato que era allí. El tipo que hablaba de vivir en Buriram la mitad del año sabía exactamente de lo que estaba hablando y traté de averiguar cuál sería mi mejor opción. A mi esposa le encantaba estar en su pueblo, era como una persona diferente cuando estaba allí, tenía un grupo de apoyo a su alrededor, su familia estaba allí y se sentía como si estuviera en su esencia. Pude vernos teniendo una pequeña casa allí, no necesitaba ser grande, solo un lugar cómodo donde pudiéramos quedarnos durante parte del año para que cuando fuéramos a Pattaya, pudiéramos vivir bien allí. Odiaba estar en Pattaya y no poder disfrutar de todo lo que había allí en cualquier momento que quisiera, sabiendo que todo lo que quería estaba justo fuera de mi condominio pero necesitaba ahorrar dinero, fue la cosa más difícil que he experimentado en mi vida, y en ese punto, algo tan desgarrador como eso. No quería estar en un condominio cuando la vida estaba sucediendo afuera. Empecé a hablar con mi esposa sobre pasar la mitad del tiempo en su pueblo y la mitad en Pattaya. ¿Qué pensaría ella al respecto? Dijo que sería algo que le encantaría hacer, pero ¿y una casa? ¿Dónde íbamos a vivir? Tenía razón, no había forma de que pudiera vivir en ninguna de las casas que vimos en el pueblo, enormes agujeros en la pared, sin aire acondicionado y muy primitivas. Ese sería un lugar donde yo trazaría la línea. Mi intención era después de enterarme de que por $500,000 de baht o algo así, podríamos construir algo para vivir, podría ser básico, pero sería cómodo y eso es todo lo que necesitábamos, y aunque eso significaría que estaba gastando dinero, debería valer la pena en unos años, y eso debería darme 2 años extra para poder vivir en Tailandia sin dejar de salir todo el tiempo cuando estuviéramos en Pattaya. Así es como lo calculé, pero no podría haber estado más equivocado. Calculé mal muchas cosas, y por lo general, subestimaba, así que cuando las cosas realmente sucedieron, eran mucho más caras de lo que pensaba que serían. Tailandia no era ese lugar barato después de todo, pero construimos la casa en su pueblo y nuestro tiempo allí se volvió barato. Durante los meses que estuve allí, estaba gastando 30,000 baht cuando estábamos en el pueblo, ella estaba recibiendo 20,000 de eso, algo de electricidad, internet y alrededor de 200 baht al día en comida. También recurrí a beber el whisky barato Sang Sam, pero lo que estaba sucediendo era que estábamos gastando menos dinero. La primera vez que fuimos a Pattaya desde el pueblo, encontramos un lugar barato para alquilar por un mes y esperaba gastar 70,000 baht, 20,000 para ella, 10,000 para la habitación y el resto saliendo todo el tiempo. El problema fue que todo el dinero se había ido después de 2 semanas y estoy empezando a desear que Tailandia tuviera el mismo precio en todas partes.
La enorme disparidad entre los precios en lugares como Pattaya y en el pueblo de Isan estaba arruinando Tailandia por completo para mí. Todo lo que quería era que los precios fueran similares, pero sabía que eso nunca iba a suceder, era solo un sueño. Todavía no estoy pensando en el hecho de que mi dinero está bajando y cuando regresamos al pueblo, descubrimos que en lugar de pasar la mitad del tiempo allí, ahora estábamos pasando 3/4 del tiempo en el pueblo y me estaba aburriendo mucho. También era muy difícil moverse, así que después de mucha persuasión de mi esposa, compré un coche y eso fueron 300.000 baht que no esperaba gastar y lo puse a su nombre. Después de estar en Tailandia por unos años y darme cuenta de que en este punto, en realidad, estaba mucho peor económicamente de lo que había estado en casa, mi esposa seguía pidiéndome dinero. Sentía que el dinero iba directamente a ella y a su familia, y que en realidad no estaba recibiendo nada a cambio. Le di el dinero para la extensión del visado de matrimonio que ya teníamos, pero en lugar de ir a hacerlo y tenerlo listo, lo aplazaba. Me decía que necesitaba el dinero porque su madre necesitaba algo y que iría a hacerlo en unos días, y luego unos días se convertían en una semana, y así sucesivamente. Sentí que algo andaba mal, pero no sabía qué hacer. Tenía que confiar en ella. Después de todo, era mi esposa y confiaba en ella, y la amaba. Pero la sensación de que las cosas no iban bien y que mi dinero se estaba gastando más rápido de lo que esperaba, era una señal de advertencia para mí. Mi esposa no quería ir a Pattaya conmigo, ya no quería ir a ningún lado, solo quería que yo estuviera en la casa de sus padres en Isan y que le diera dinero todos los meses, pero la mayoría de las veces me pedía más. Finalmente, le dije que necesitaba que hiciera el visado porque me había quedado sin dinero y necesitaba ir a un banco en Bangkok. Había pagado el alquiler de nuestro condominio en Pattaya, pero sentía que mi esposa no quería venir y me estaba dando todo tipo de excusas. Así que le dije que tenía que ir, y si ella no quería venir, tendría que ir solo. Sabía que se sentía un poco insegura por tener que ir a un lugar tan grande como Bangkok o incluso Pattaya sin mí, así que se sintió obligada a venir conmigo. Estábamos en nuestro último mes en el condominio de Pattaya. El día que fuimos al cajero automático, no pude sacar nada de dinero. Me dio mucha vergüenza. Me sentí como si algo anduviera mal en la tarjeta, pero no tenía dinero. Lo habíamos gastado todo. Mi esposa me dijo que no me preocupara, que ella lo tenía, y la vi sacar dinero del cajero automático. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi esposa me había estafado. Sabía que ella tenía la tarjeta bancaria, se la había dado hacía un tiempo, para que pudiera usarla cuando no estuviera allí. No lo pensé mucho en ese momento, pero cuando lo pienso ahora, fue la peor decisión que he tomado en mi vida, darle el control de todas mis finanzas. Me había robado todo, no me quedaba nada, solo el dinero que tenía en el bolsillo. Empecé a pensar en lo que había pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de que las extensiones de visado que ella decía que había hecho nunca se hicieron. Me di cuenta de que ella nunca había hecho esas extensiones de visado, que solo me había estado mintiendo para que no tuviera que ir a la oficina de inmigración y me enterara de lo que había estado haciendo. Me di cuenta de que ella había estado viviendo de mí y de mi dinero, y que en realidad no estaba enamorada de mí. Se había aprovechado de mí. El dinero que me había estado pidiendo extra era para su familia, y también para ella. Estaba viviendo la gran vida, mientras yo estaba sufriendo. Lo había perdido todo, mi dinero, mi casa, mi coche y ahora mi dignidad. No sabía qué hacer. Solo quería que me ayudara a volver a casa. La confronté, le dije que me había estafado. Ella lo admitió. Me dijo que estaba muy enojada conmigo, que no podía vivir con un hombre que no era un soñador, que había perdido su tiempo conmigo y que merecía algo mejor. Se puso a llorar y me dijo que no tenía nada de dinero para darme, que lo había gastado todo. No la creí, pero no tenía pruebas. Sabía que me había mentido todo el tiempo y que ahora iba a dejarme solo. Fui al consulado de mi país y les conté mi historia. Ellos me ayudaron a conseguir un billete de avión y también me dieron algo de dinero de emergencia para comprar comida y otras cosas que necesitaba en mi viaje de vuelta a casa. Me quedé en un hotel barato cerca del aeropuerto y conté los minutos hasta que pude volver a casa y sentir que tenía algún tipo de vida. Una vez que llegué a casa, solo quería estar solo y llorar. No podía creer que había sido tan estúpido. Me había enamorado de la idea de Tailandia. El sueño de vivir en un lugar donde la vida fuera más asequible y donde pudiera encontrar a la mujer perfecta, y ahora me doy cuenta de que era solo eso, un sueño. Mi vida estaba arruinada. No tenía nada. Tenía que empezar de cero y me sentí tan avergonzado de lo que había pasado. Pensé que la gente me juzgaría, que la gente pensaría que fui un idiota. Y supongo que en cierto modo, tienen razón, fui un idiota. Pero a veces el sueño es tan fuerte, y te aferras a él, que no ves las señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. Supongo que todavía soy un soñador.
Sigo soñando con lo que mi vida debería haber sido si las cosas no hubieran salido tan mal. Todavía tengo pesadillas ocasionalmente sobre algunas de las cosas estúpidas que hice. No puedo creer que dejé que mis recursos se fueran a la nada antes de ver la realidad. No me consideraba estúpido, pero estaba desesperado y me aferré hasta el último segundo porque sabía que si me iba, nunca podría volver. Así que esa es mi historia. No seas como yo. Necesitas dinero de emergencia y si no tienes dinero además de eso, significa que es hora de volver a casa. Diría que tu dinero de emergencia debería ser suficiente para que te establezcas de nuevo en casa por unos 6 meses antes de que tengas que empezar a trabajar. Necesitas una forma de ganar dinero si planeas vivir en Tailandia. No puedes simplemente confiar en los ahorros.